Después del desastre, ¿cómo invertir y qué aprendemos? Familia, en esta capacitación vamos a conversar directamente temas muy importantes, sobre todo cómo entender mejor este tipo de momentos después de un desastre y también cómo tomar decisiones muy importantes al momento de invertir. Familia, este espacio no nace desde la crítica, sino desde el deseo de ayudar a comprender, porque los fenómenos naturales existen, pero el impacto que tienen sobre nuestras vidas muchas veces está relacionado con el lugar de donde elegimos vivir. Y desde ahora quiero dejar algo claro. No toda zona es segura y no todo terreno es apto para vivienda. Hoy vamos a entender por qué ocurren estos problemas, cómo leer el territorio, cómo reconocer zonas más seguras y cómo cualquier persona puede evaluar una zona antes de tomar una decisión. Porque muchas veces la diferencia entre vivir tranquilo o pasar por una situación difícil está en informarse bien. Vamos a empezar con el primer bloque. ¿Por qué se originan estos desastres? Cuando ocurre una emergencia, solemos quedarnos con la imagen del evento. Lluvia, sismo, huaico, pero pocas veces miramos el contexto completo. Hay viviendas, pues, cerca a ríos o quebradas secas, casas sobre relleno o barrios en laderas sin protección. En tiempos tranquilos, pues todo parece estable, pero cuando la naturaleza actúa, el terreno responde según lo que es. ¿Y cuáles son las razones principales de este tipo de situaciones? Es el crecimiento urbano sin planificación o familias que necesitan resolver rápido, por eso no saben si la zona es segura o no. También nos acostumbramos a vivir con riesgo. Tapamos grietas, pintamos humedad y normalizamos que el agua baje por todos los lados en todo el año. Pero el agua no cambia su camino y el suelo no cambia su naturaleza. Por eso, antes de construir o mudarnos, debemos mirar el entorno completo, porque si el terreno no es adecuado, ninguna casa garantiza seguridad. Ahora, aquí entramos a un concepto muy importante. Los lugares tienen memoria, tienen historia. Esas zonas que no se vuelven peligrosos de un día para otro. Hay barrios que se inundan cada cierto tiempo, quebradas que se activan después de años y cerros que ya se deslizaron antes. Con el tiempo se limpia, se repara y la vida sigue. Llegan nuevas familias y se olvida lo ocurrido. Pero el terreno no olvida. Un lugar que ya tuvo problemas puede volver a tenerlos si no se corrige la causa. Por eso vemos noticias en los lugares donde recurrentemente pasan estos sucesos, pasan desastres naturales y después vuelven a pasar. Por eso, antes de mirar una casa, hay que mirar la historia del lugar. Eso no sale en el aviso de venta, pero define la seguridad futura. Entender esto no es para tener miedo, sino para decidir mejor. Después de un desastre, muchos creen que lo primero que cambia son los precios, pero no. Lo primero que cambia son las personas. Aparece el miedo, las ganas de irse, de proteger a los hijos y de buscar un lugar más seguro. Luego viene la urgencia, familias que necesitan resolver rápido, mudarse o reorganizar su vida. Y con el paso de los días aparece el cansancio emocional que lleva a muchos a tomar decisiones grandes. Por eso, después de un desastre, no solo se dañan las casas, se mueven la gente. Hay zonas que se vacían y otras que empiezan a llenarse. Surgen nuevos alquileres, comercios y servicios. Todo eso nace del movimiento de las personas. Y aquí la idea clave. El mercado inmobiliario no cambia primero, cambian las personas. Primero se mueve la gente, luego se mueve la ciudad. Familia, detrás de cada decisión inmobiliaria hay una historia humana. No son números, son familias buscando estabilidad. Por eso, después de un desastre, no mires solo paredes, mira movimiento de personas. Ahí empieza todo. Ahora, vamos a algo práctico. Las características que tienen las zonas más seguras. Primero, el terreno. Una zona más segura suele estar en suelo firme, no en relleno, no en tierra suelta y no en terrenos ganados a río o al cerro. Muchos barrios están sobre tierra traída en camiones o nivelada a la fuerza, y eso es una alerta. Bien, segundo, observa por dónde corre el agua cuando llueve. Si ves que baja con fuerza por los
por las calles, entra a las casas o se acumula en las esquinas, esa zona ya te está diciendo algo. El agua siempre busca su camino natural. Tercero, fíjate en la altura del lugar. Las zonas ligeramente más altas drenan mejor. No se trata de vivir en un cerro, sino de evitar zonas bajas donde el agua se queda atrapada. Cuarto, revisa si hay drenajes reales, alcantarillado y pistas bien hechas, no conexiones improvisadas, sino infraestructura de verdad. Y algo muy importante, conversa con vecinos antiguos. Ellos conocen la historia real del barrio. También ayuda a mirar si es una zona consolidada. Bueno, barrios donde vive gente hace años, con colegios, mercados, transporte y movimiento diario, lugares que ya pasaron por lluvias, sismos y tiempo. Y aquí una idea clave: no busques lo más barato, busca lo más estable. No busques lo más nuevo, busca lo más probado. Una casa bonita se puede construir, pero un terreno malo no se puede arreglar. La seguridad no está en la fachada, está debajo del piso. Muchos estarán pensando: yo no soy ingeniero ni arquitecto, ¿cómo evalúo una zona? La verdad es que puedes hacer mucho más de lo que imaginas. Camina por la zona, no lo mires desde el carro, observa pistas, veredas y casas. Fíjate si hay grietas, humedad, marcas de agua en las paredes. Mira cómo están las pistas, si están hundidas o parchadas. Puede ser señal del suelo inestable. Observa si hay desagües improvisados o abiertos. Cuando no hay drenaje adecuado, el agua busca salida por cualquier lado. Mira el entorno natural, cerros sin protección, quebradas secas, ríos o canales cercanos. Habla con la gente que habita ahí. Pregunta sin miedo qué pasó antes. Si se inunda, ¿cuánto tiempo pasa? Y algo clave: no vayas solo una vez. Ve unas 2 o 3, hasta 3 veces. Y también en distintos horarios. No te quedes solo con lo que te diga quien te vende. Tú necesitas entender el lugar. Hoy además tienes internet. Puedes buscar noticias antiguas, mapas de riesgo o imágenes satelitales. Invertir bien empieza con observar, preguntar y verificar. Familia, aquí quiero que hablemos con mucha honestidad, pero también con mucho respeto. Sabemos que muchas personas no eligen dónde vivir por comodidad, sino por necesidad. A veces lo que alcanza, lo que está disponible o donde hubo espacio es donde se toma la decisión de estar. Esa realidad existe y no podemos ignorarla. Pero también es cierto que hay personas, patrones también que se repiten. Uno de los más comunes es comprar o construir sin conocer el terreno. Muchas veces confiamos solo en el precio o en lo que te dice el que te vende, sin saber si el suelo es firme, si esa zona se inunda o si ya tuvo problemas antes. Otro error frecuente es normalizar el riesgo. Sabemos que la calle se llena de agua, que el cerro está suelto o que las pistas se hunden, pero seguimos ahí pensando que no va a pasar nada. Tapamos grietas, pintamos humedad y seguimos adelante. También está el apuro. Construir rápido, sin estudios, confiando en alguien cercano, pues que sabe, sin revisar nada técnicamente. Y cuando todo parece estar bien, sentimos alivio, hasta que llega la primera lluvia fuerte. En vivienda, la información marca una diferencia enorme. No se trata de juzgar ni buscar culpables. Se trata de entender que si seguimos tomando decisiones sin información, el resultado se repite. Casas dañadas y familias golpeadas por una y otra vez. Y aquí quiero dejar algo en claro. Una vivienda no solo es un techo, es un lugar donde duermen tus hijos, donde comes, donde descansas, donde haces tu vida. Por eso no basta con que se vea bonita, tiene que ser un lugar que resiste el tiempo y proteja a quienes viven adentro. Ahora, quiero cambiar un poco el significado de la palabra invertir, porque invertir no solo es cuestión de tener una propiedad, ¿bien? En una propiedad invertir también es dedicarse a conocer más, a informarse, es caminar en la zona, es hablar con los vecinos, es entender el entorno antes de firmar cualquier documento. Invertir es usar las herramientas que hoy tenemos en el celular, buscar noticias. Invertir también es pedir ayuda cuando no sabes, hablar con un ingeniero, con un arquitecto o con alguien que conozca bien la zona. A veces solo una opinión técnica puede ahorrarte años de problemas. Otra inversión importante es la conversación familiar. Sentarse en casa, ponerse de acuerdo, pensar a mediano plazo.
no solo decidir por emoción o por urgencia. Preguntarse juntos si ese lugar es adecuado para vivir o cómo se imaginan esa zona dentro de 5 o 10 años. Y hay una inversión todavía más profunda, educarnos en lo básico sobre vivienda y territorio, no para volvernos expertos, sino para dejar de estar a ciegas. Entender estas cosas cambia completamente la forma en que elegimos dónde vivir. Invertir bien no es tener mucho dinero. Invertir bien es tomar decisiones más informadas con los que te sientas mejor. Al final del día, la verdadera inversión es vivir seguro. Familia, cuando decimos crisis, es igual a oportunidad, no hablamos de aprovecharse de dolor ni de comprar sin pensar donde acaba de ocurrir una tragedia. Hablamos de entender los movimientos que se generan después de una crisis. No todo desastre es oportunidad. Comprar en una zona que sigue siendo riesgosa solo porque el precio bajó no es inversión, es repetir el error. La oportunidad real no está en el punto de desastre, sino en el desplazamiento de personas que este genera. Después de un evento fuerte, la demanda cambia. Muchas familias buscan zonas más estables y algunos propietarios venden por miedo o necesidad. No porque el terreno sea malo, sino porque ya no quieren quedarse. Ahí aparece la oportunidad para quien sabe diferenciar entre un riesgo real y un impacto emocional. Eso sí, la inversión inteligente no es inmediata. Primero viene la emergencia, luego la reorganización y recién después la reconstrucción. El verdadero movimiento inmobiliario suele darse meses después, cuando la conmoción bajó y la gente empieza a tomar decisiones con más calma. Y un inversionista sin criterio, pues corre detrás de precios. Un inversionista formado analiza el suelo, drenaje e historias del lugar. La diferencia es la información. Por eso decimos que crisis es oportunidad, no por el desastre, sino por la transición que genera. Las crisis pasan, las ciudades se reconstruyen, pero el suelo firme y la buena ubicación permanecen. Entender eso es inteligencia inmobiliaria. Bien, familia, gracias de verdad por llegar hasta aquí. Hoy salimos de este espacio un poco más conscientes, con mejores preguntas y con más criterios para tomar decisiones. Entender el lugar donde vivimos, cómo se mueve la ciudad y cómo impactan nuestras decisiones es parte de crecer como personas y también como país. Y quiero que se queden con esto. Este aprendizaje no termina en este video. Todas las semanas compartimos contenido sobre bienes raíces, vivienda, territorios, inversión responsable, siempre de forma clara y aplicable a la vida real. Este conocimiento no es para un momento, es para acompañarte en el tiempo. Así que gracias por darte este espacio para aprender, porque ya sabes, bienes raíces es una mina de oro. Nos vemos en un siguiente video.